Esa es una pregunta. Como un fenómeno deviene en acontecimiento. Y la respuesta, yo le doy la respuesta en forma muy, por supuesto, simple y esquemática, y creo que el escrito no es tan, no es tanto, pues siempre se enrolla uno y también se cifra algunas cosas en el escrito. Eh, la respuesta es que el acontecimiento depende de una escritura. ¿Mm? Es decir, que no hay acontecimiento si no es por una escritura. Bien, entonces lo que voy a agregar, digamos que ese sería un punto, un pequeño hallazgo que lo descubrí también gracias a una de las referencias que, una de las referencias que seguí por el libro de Eric Laurent. De casualidad encontré una referencia sobre la angustia en el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación, y esta, digamos, puntualización que hace Lacan de dos términos en alemán que por supuesto desapercibido para uno que no conoce alemán, el alemán en el texto original, y aún conociéndolo el alemán, digamos, esa es la lectura eh, excepcional que hace Lacan, ¿no? Eh, entonces hay una distinción de dos términos en la fenomenología de la angustia que me sirvieron para, eh, digamos, enganchar la escritura con la angustia, es decir, con una clase de angustia específica. Partimos de la afirmación de Lacan: una angustia es un síntoma tipo de todo acontecimiento de lo real. Es una frase que la leí en la tercera, está en la tercera. Eh, repito, ¿no? Porque es un punto que dice que la angustia es un síntoma tipo de todo acontecimiento de lo real. Es una frase muy condensada y muy compacta, por supuesto, porque está la angustia vinculada a que es un síntoma, pero un síntoma tipo, y esto es lo que definiría un acontecimiento. Dice, no un acontecimiento, todo acontecimiento. Yo parto de esta afirmación de Lacan de la tercera, es un texto del año 74, como ustedes sabrán, y lo hago porque pensé que se podía valorar la importancia de la angustia en la experiencia. Entonces, engancho, trato de enganchar la angustia. La angustia puede disponer a los seres hablantes a trazar algunos arreglos, los que pueden darse en su radical singularidad frente al fenómeno pandemia y sus consecuencias inmediatas. Bien, entonces la pregunta: ¿cómo un fenómeno, un hecho puede devenir acontecimiento? El acontecimiento tendrá una coordenada precisa en la escritura que lo soporta, siguiendo a un Lacan del seminario 23. Así, un hecho o un fenómeno se establece como acontecimiento por efecto de escritura. Pueden pasar catástrofes, rutinas más o menos felices, o como diría Borges, cielos no menos desesperados en la vida de alguien sin que se establezca ningún acontecimiento. Bueno, entonces, aquí, digamos, me detengo un momento para ubicar que justamente, digamos, se puede contextualizar que eh, eh, una puntuación, digamos, que no está en este texto, pero que ustedes la sabrán, del seminario 10, ¿no? La angustia, el seminario de la angustia, donde
La angustia, digamos, puede derivar en un acting out o en un pasaje al acto. ¿Mm? Digamos, esta es una puntuación distinta en el seminario 6. Por eso, bueno, me gustó, digamos, esta vuelta, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la definición del acting era que le robaba la certeza a la angustia, en el seminario 10, ejemplo. Entonces, es a partir de la angustia, alguien puede ir al acting o al pasaje al acto, o, en el mejor de los casos, a un acto, vamos a definirlo, digamos, esquemáticamente, ahí en la lógica del seminario 10. Pero ahora acá estamos en el seminario 6 y tratamos de enganchar con la orientación de la escritura soporte en el seminario 23, donde seguimos con la lectura. En el contexto del seminario 6, les decía, Lacan despeja la diferencia en la fenomenología de la angustia descrita como la pérdida pura y simple del sujeto en la noche de la indeterminación subjetiva. Linda frase, ¿no? Tremenda frase. Esa es una. De otra derivación, esa es una acepción de la angustia, de otra derivación del mismo término, en la misma fenomenología de la angustia, donde se encuentra la alarma, la tensión, el sujeto ante el peligro. Bien, en esta Lacan recurrirá a deslindar dos palabras del alemán en el texto de Freud. Así, se encuentra abgarten, que significa padecer, no haber nada que hacerle, aguantar, distinguida, se distingue de otra palabra que es ergarten, prever, estar preparado para. Entonces, en cuanto a la angustia, ligada a la primera, que es abgarten, ligada a un padecer, a un sin salida, una espera sin sorpresas, ya fijada por el supuesto látigo de lo que se viene, Lacan ubica un fantasma sádico. Bueno, acá me detengo también brevemente a comentarles que Lacan viene desarrollando el fantasma pegan a un niño en el texto de Freud y acaba de decir que el sujeto en este fantasma y en esta espera ya fijada por esa posición, el sujeto es muy difícil de ubicar, porque el sujeto se puede ubicar en el látigo, en el golpeado o en el golpeador. Entonces va oscilando esa posición del sujeto y eso es un fantasma, vamos a decir, para decirlo de alguna forma, un fantasma general. Hay que ver cómo se juega en cada uno esa posición. Es decir, que lo del fantasma sádico, obviamente que va a tener una vuelta respecto de lo que es el masoquismo. Es decir, que nosotros podemos hablar que es el fantasma ahí, si bien Lacan dice sádico, uno, digamos, desarrollando la misma dialéctica del comentario de Lacan, puede hablar de que es un fantasma sadomasoquista. Bueno, entonces esa es una acepción, ¿no es cierto?, de lo que sería esta angustia, donde está fijada por un fantasma. Y hay otra acepción distinta, es la posición del sujeto, tomando esta definición de Lacan, es decir, la posición del sujeto en la indeterminación, en un estar preparado para lo que ocurra, que no se sabe lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. En un estar preparado para lo que ocurra, sin saber lo que puede venir, en la pérdida
de un estado de homeostasis o de satisfacciones más o menos establecidas. Porque si ocurre algo, necesariamente va a haber una pérdida de algo a la que el sujeto estaba aferrado o ligado. Y por eso puse homeostasis, que la homeostasis siempre es el funcionamiento de un hábito, vale decir, de un fantasma, ¿no? Hay un empuje en este momento de mucha gente desmentir y está avalado por una, digamos, por una posición política, desmentir lo que ocurre respecto del fenómeno. Vamos a decirlo así, del fenómeno de la pandemia, del virus. Hay gente que no cree, digamos, en el virus o cree que es algo que le pasa a otros, le puede pasar a otros. Bien, entonces sí, claro, la homeostasis o las satisfacciones más o menos establecidas, si hay una disposición movido por la angustia, eso es algo que se pierde. Por eso es decir que la posición es que la posición se va perdiendo para que aparezca la indeterminación. Sigo un poquito más. Entonces, distinta, le decía, es la posición del sujeto en la indeterminación, en un estar preparado para, sería un estar preparado para lo que ocurra sin saber lo que puede venir en la pérdida, eso ya lo dije, de un estado de homeostasis o de satisfacción. Bueno, ya lo dije, movido por esa angustia, no fijada en un fantasma, el sujeto podrá disponerse en preparación como se hace en un negocio que se está instalando o cambiando de temporada, vidriera en preparación para lo que pueda suceder. Este tiempo de preparación producido bajo transferencia tal vez permita al analizante un hacer en términos de una escritura en ensamblaje. Ese es el desafío de este trabajo. Vamos a ver cómo se engancha este tiempo, digamos, que ya no es de soportar y aguantar dentro de un fantasma sádico o masoquista, sádico-masoquista, y en los correspondientes acting en función de ese fantasma, ¿no? Porque ese es el punto. Es decir, que el acting se hace en función de actuar una posición del fantasma. Bueno, fuera de esa posición o no de esa posición, está el asunto de la preparación y a ver, vamos a ver cómo se engancha la escritura ensamblaje. Bueno, una escritura del nudo Borromeo es un hacer. Eso sería, digamos, una frase, digamos, muy fuerte, ¿no? Es un hacer. Un soporte donde se vendrán a enganchar los significantes, un ensamble, y donde, como lo dije alguna vez, tomando el artículo de Germán García, que eso me iluminó para ubicar lo que es el semblante, el ensamble como semblante, que es du semblant, que está en de escolar, donde las, vamos a decir, resonancias, homofonías en francés que toma Lacan, del término semblante, toca conceptualmente a lo que sería, por ejemplo, ensemble, que es conjunto o reunión. En el sentido matemático del término, ¿eh? Eso no está, digamos, en el español, cuando decir semblante y, supongamos, hablar de en teoría de conjuntos, no tiene ninguna conexión. Pero en francés ahí sí está se usa el término para hablar de teorías de conjunto en matemática. Bueno, entonces, el asunto sería que la escritura es un hacer y ese hacer es un soporte para que se vengan a enganchar significantes. El tema de cómo esta escritura juega con el equívoco, ese sería así, ¿no? Una escritura que juega con el equívoco y que, digamos, va a instalar un lugar de enunciación, porque eso es lo que lo veíamos en una de las clases, donde Lacan se refiere a el procedimiento de James Joyce
respecto del enigma. Es decir, que es el escritor del enigma por excelencia, y el enigma como un lugar de enunciación, ¿m? Para darles el laburo por 300 años a los universitarios y ahora a los lacanianos para que lo puedan, digamos, para que se metan en su texto y lo quieran descifrar, encontrar, digamos, ¿cierto? Encontrar un desciframiento a eso que es indescifrable e ilegible. Bueno, entonces lo que dice Lacan es que él también juega con el enigma, pero dice para otra cosa, digamos, algo dice, juega con el enigma, pero para que sirva a su discurso. ¿Mm? Hay una diferencia ahí en juego. Es decir, que lo que podemos considerar como diferencia es que este lugar de enunciación, fíjense que desarma la posibilidad de que haya, digamos, un más allá, un después, desarma la posibilidad justamente de esto que Miller en las notas del Seminario 23, sus notas del Seminario 23 va a hablar de la sabiduría en juego en el Santón. La sabiduría donde dice algo del orden de que es una sabiduría de que no tiene que ver con la esperanza, y al mismo tiempo esa puntuación es clave, digamos, tampoco es la desesperación, porque la desesperación es el acting. Es decir, alguien para zafar, digamos, de la incomodidad, de la pérdida respecto de su homeostasis, pasa al acting, o peor, pasa al pasaje al acto. Entonces, ese es el, vamos a decir, lo que el filósofo y escritor alemán Peter Sloterdijk habla en términos de una desinhibición programada. ¿Mm? Si tenemos tiempos, voy a incursionar en eso, porque una de las preguntas que se hace Sloterdijk, lo tengo acá el libro, se llama En el mundo interior del capital, para una teoría filosófica de la globalización. Una de las preguntas que se hace es, bueno, respecto de lo que se define por modernidad, ¿cómo se define el sujeto? Y el sujeto se define, dice, por una acción. Pero vamos a ver qué es la acción, de qué se trata la acción. Pero no me quiero ir tanto del tema en ese punto porque tal vez, digamos, ustedes ya despertado alguna cosa, alguna pregunta, este tema de, bueno, diferenciar el fenómeno, digamos, del acontecimiento y cómo esto se vincula a la escritura, pero a su vez cómo enganchamos el tema de cómo llegamos con la angustia, digamos, a la escritura. Es una operación, la escritura es una operación que se va dando, digamos, en un análisis. Es desarmar el goce sentido. Por eso la angustia adquiriría la posibilidad de una indeterminación del sujeto y de una posibilidad de disponerse, digamos, y prepararse, eh, bueno, a lo que suceda. Sería así. Y dentro de lo que suceda puede ser la respuesta que puede... La respuesta es siempre en términos de hacerse un cuerpo, ¿no? Consideremos eso. Es decir, que no es, vamos a decir, la concepción eh, simple y fenomenológica de alguien que escribe, sino de alguien que hace un arreglo con su angustia y en vez de estar padeciendo una situación de espera donde ya está marcado, ¿no? Su final, sería, ya está marcado, digamos, el final porque está padeciendo del látigo,
látigo del destino, de la cuarentena, o como quieras llamarlo. Cada uno tiene su semblante, digamos, ¿no? Que hace de látigo. Entonces, en vez de eso, la preparación permitiría arreglos, y son arreglos, por supuesto, que son arreglos que son absolutamente móviles, ¿no? Como dice Miller, son arreglos móviles, no implicaría, digamos, un arreglo, digamos, al estilo de una obra, digamos, de ir, digamos, a la ambición de una obra, ¿m? Que quede para la eternidad. Eso sería una diferencia, digamos, a tener en cuenta. ¿Mm? El enigma me parece que es un enigma en función de desarmar el goce sentido, pero no quedarse con el goce del enigma. ¿Mm? Esa es una diferencia que hace Lacan. ¿Mm? Entonces me gustaría leerle esto que viene, digamos, a colación, porque me parece que lo podemos, digamos, retomar. Eh, Dice lo siguiente, dice, la falta expresa la vida del lenguaje. Por el lenguaje, vida es algo completamente distinto de lo que se llama simplemente vida. Claro, lo que significa muerte para el soporte somático tiene tanto lugar como vida en las pulsiones que dependen de lo que acabo de llamar la vida del lenguaje. Las pulsiones en cuestión dependen de la relación con el cuerpo, y la relación con el cuerpo no es una relación simple en ningún hombre, además de que el cuerpo tiene agujeros. Es incluso, según la opinión de Freud, lo que habría debido encaminar al hombre hacia esos agujeros abstractos que conciernen a la enunciación de lo que sea. Esta referencia esta referencia sugiere que es preciso intentar librarse de la idea de eternidad. Es una idea esencialmente confusa, que solo se liga al tiempo pasado, filia, de la que hablaba hace poco. Se piensa un amor eterno, y ocurre incluso que se habla de él a tontas y a locas, sin saber en absoluto lo que se dice, porque se entiende de este modo la otra vida, si puedo expresarme así. Ven cómo todo se liga y a dónde los conduce esta idea de eternidad, de la que nadie sabe lo que es. Bueno, entonces me parecía que la referencia a lo que dice Lacan de despertar, ¿no? Del sueño de la eternidad, es una referencia, lo que no la tengo ahora, pero la tendríamos que buscar, me parece que está en Joyce el síntoma, ¿no? Respecto estrictamente de Joyce. Pero me pareció que esta cuestión, digamos, de pensar eh, cómo el cuerpo, ¿m? Aparece en un nuevo arreglo, en un nuevo ensamblaje, y no está mortificado eh, en una, si se quiere, suspensión del tiempo. ¿M? Porque en un punto el fantasma es una suspensión del tiempo. Es decir, que es esa versión donde de la angustia, donde se espera, eh, digamos, que pero digamos, es una espera falsa, porque no se espera lo que no se sabe. Es decir, que el sujeto ya está, digamos, padeciendo lo que se supone que va a venir. ¿Mm? Entonces me parece que ahí tenemos una dimensión, me parece, en juego, que es esta suspensión del tiempo, ¿no? Y donde la angustia en una de esas, en otra acepción, podría mover, digamos, esta cierta fijeza que siempre tiene el fantasma. Bueno, eh, en el nuevo arreglo tendríamos una, digamos, una dimensión distinta. ¿M?
La dimensión distinta es este juego de palabras, digamos, distinta a la del fantasma, ¿no? Sería así. O a ese, lo que Luz, digamos, Camossi decía respecto del programa de goce. Ujú, Porque es, digamos, como una nueva acepción que da Miller a lo que sería el fantasma programa de goce. ¿Eh? Tal vez el programa de goce es más amplio que el fantasma, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero les decía que eh, está la posibilidad de de la dimensión, y la dimensión es el juego entre el decir, el dicho, ¿m? Y el lugar, que sería la mansión, el dicho, la casa del dicho, mansión como casa, como lugar. Y entonces, el asunto que plantea, digamos, Lacan en esta escritura soporte es que en estos arreglos, tal vez, ¿no es cierto? Tal vez, eh, alguien adquiere una nueva, vamos a decir, forma de arreglárselas con esta molestia que es el cuerpo. Y esta nueva forma, esta molestia es- es, digamos, se arregla porque entraría en una nueva dimensión. Parece el viaje a las estrellas, pero es así. Porque esta nueva dimensión es dit mansión, es decir, es un nuevo dicho, un nuevo decir de ese hecho que está desarreglado en un lugar que Lacan juega con el término messionnage, se llama algo así. Ese término, no quiero ponerme a leer ahora, pero ese término, después ustedes lo buscan, resuena entre mención, sería dimensión, entre mención y mentira. Y en el comentario que hace, y el establecimiento del texto que hace Miller, es la frase, la verdad mentirosa. Es decir, que hacerse, digamos, hacerse un nuevo arreglo, eh, efecto de la escritura, va a ser una verdad mentirosa. ¿Mm? Pero, digamos, una verdad mentirosa absolutamente efectiva, distinta a que no es una verdad mentirosa, ¿no? Distinto a un funcionamiento del fantasma, donde el sujeto no tiene otra opción más que padecer. Esa es ficción, podemos decir, ¿no? Porque también es una ficción el fantasma. Bueno, entonces, yo diría que dejemos eh, con estas intervenciones, que fue por suerte muy intercambiado. Eh, Hoy fue bastante, digamos, conversado y eso me gusta. Quiere decir que en algún momento, digamos, están metidos en los textos, en el discurso, en sus lecturas, y es la dimensión, obviamente, para tomar la resonancia que apareció, para tomar, estamos metidos en el viaje hacia lo desconocido, sean estrellas o no, o en la noche, en la indeterminación, la pérdida pura, en la noche indeterminada. Bueno, entonces la seguimos para el primer jueves de agosto.